debería haber comentado esto, debería haber hablado esto, debería haber actuado de esta forma. Y nos quedamos con el qué hubiese pasado si actuábamos diferente, pero eso nos posiciona siempre en el mejor de los casos. O sea, como que yo debería haber actuado así para que las cosas salieran mejor, pero yo creo y soy fiel creyente que las cosas pasan como tienen que pasar y nosotros actuamos desde nuestra mejor manera, desde nuestra mejor versión en ese momento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosmar Alcalá y bienvenidos a Estamos Juntos en Esto, un espacio en el que te puedes sentir acompañado porque soy fiel creyente de que cuando la carga es compartida pesa menos. Entonces siéntate, relájate, disfruta y recuerda que estamos juntos en esto. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema que siento que en algún momento todos hemos estado ahí, todos nos hemos sentido de esa forma, pero ciertamente no siempre lo sabemos llevar de la mejor manera y no siempre tenemos como las herramientas para gestionarlos. Antes de entrar en materia y antes de comenzar con esta conversación y hacer catarsis, recuerden suscribirse para que les llegue la notificación cada vez que subimos un programa nuevo y denle like y déjenme en sus comentarios el feedback del programa, qué les pareció, si les gustó, si se sintieron identificados o no, porque yo creo que este programa especialmente es algo que muchos en algún momento tenemos normalizado, pero no es normal. Y es el hecho de sobrepensar todo porque llega un momento en que la terminamos pasando mal. O sea, llega un momento en que nos metemos en un círculo vicioso, nos metemos en un círculo de pensamiento que no siempre es fácil salir de él. Yo siento que a mí justamente me han pasado un montón de cosas y cada vez que me pasa algo que me marca emocionalmente, que me preocupa, que me mueve así, yo me quedo con ese pensamiento y le doy vueltas y le doy vueltas y a lo mejor ha pasado un mes, 2 meses y yo me quedo ahí dándole vuelta y yo creo que cuando aparecen los debería es una de las cosas que más tortura porque te piensas o empiezas a pensar en todos los escenarios que se hubiesen dado, claro, siempre de la mejor manera, ¿no? Porque uno siempre piensa en lo que hubiese sido mejor. Entonces te quedas como que, bueno, ojalá debería haber hecho esto, debería haber comentado esto, debería haber hablado esto, debería haber actuado de esta forma. Y nos quedamos con el qué hubiese pasado si actuábamos diferente, pero eso nos posiciona siempre en el mejor de los casos. O sea, como que yo debería haber actuado así para que las cosas salieran mejor, pero yo creo y soy fiel creyente que las cosas pasan como tienen que pasar y nosotros actuamos desde nuestra mejor manera, desde nuestra mejor versión en ese momento. Entonces intentar cambiarlo o intentar pensar que hubiese sido diferente nos genera como esa ansiedad de querer que las cosas hubiesen sido diferentes, pero primero no tenemos el poder de devolver el tiempo. Eso todavía no lo hemos podido lograr. Es algo que no vamos a poder cambiar, pero torturarnos con el que debería haber dicho, debería haber hecho, es que yo hubiese, claro, todo eso porque piensas que si eso hubiese pasado, el escenario hubiese sido mejor. Pero es que no tienes la garantía tampoco de eso, porque a lo mejor hubieses actuado como tú estás pensando y las cosas hubiesen dado un vuelco y hubiesen sido diferentes y a lo mejor peor de cómo fueron. Entonces, es una de las cosas con las que nos torturamos constantemente en el pensar que el escenario que ya sucedió hubiese sido mejor en la forma en la que nosotros pensamos. Y siento que no solamente se nos da con situaciones, también nos pasa con personas, ¿no? Yo siento que, o bueno, ahora mismo que estoy estudiando psicología, pues ya tengo a lo mejor un poquito más de herramientas para frenar ese ciclo de pensamientos y eso lo vamos a terminar de hablar ya al final del episodio, así que quédense para que de una u otra forma sepan cómo lidiar con ello o cómo gestionarlo un poco mejor, pero siento que durante mucho tiempo, cuando yo no tenía las herramientas y cuando yo no tenía la forma de ver las cosas diferente, a mí me afectaba mucho el hecho de sobrepensar porque no solamente con situaciones, sino también con personas, o sea, si de repente en el trabajo alguien siempre estaba bien, sonriente, tranquilo y hay un momento en el que me trataba serio, yo pensaba que tenía que ver directamente conmigo. Yo no pensaba que a lo mejor tuvo un mal día, que a lo mejor se despertó de mal humor, que cualquier cosa que pudo haber pasado referente a él, yo pensaba, o a ella, yo pensaba era que tenía que ver conmigo. Entonces empezaba a sobrepensar qué habré hecho mal, qué habré dicho mal, será que comenté algo, será que me reí en alguna cosa que no debía, será que hice algo que le molestó, qué pude haber hecho yo, porque todo tenía que
O sea, porque yo tenía la respuesta mágica a esa incomodidad, a ese malestar o a esa seriedad que tenía esa persona en ese momento. Pero al final, el sobrepensamiento nos lleva a creer que muchas de las situaciones dependen de nosotros cuando no es así. Cuando esa persona simplemente puede estar de mal humor, puede estar enfadado, lo que sea, pero sobrepensamos absolutamente todo, que nos quedamos con la idea de que es que yo dije algo mal. Y eso nos genera como ansiedad, nos genera como frustración, porque tú no tienes el poder sobre la otra persona para saber qué piensa, qué siente, por qué está así. Y si no hay mucha confianza, preguntarle ya te genera ansiedad porque dices, ah, pero ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le hice? ¿Qué te pasó? No sé qué. Entonces, claro, vas empezando a dejar que las cosas fluyan hasta que te das cuenta que a lo mejor no tenía que ver contigo, pero siempre te queda como la espinita de pensar, ¿será que hice algo mal? ¿Será que dije algo mal? ¿Será que...? Porque siempre es como si tú tuvieses como que si sobrepensaras ibas a encontrar la solución sobre algo que a lo mejor ni siquiera tiene que ver contigo. Ya que le di un golpe al micrófono. Que ni siquiera tiene que ver contigo, pero tú piensas que sobrepensar y tener el control de todo en algún momento te va a llegar la respuesta mágica. Y no es así. Además, siempre nos lleva también a desconfiar, ¿no? Como que muchas veces analizamos tanto a la otra persona, a lo que dice, a lo que hace, que llega un momento que nos genera como desconfianza incluso. Es como que si él dijo esto o si ella dijo esto, quiere decir que a lo mejor es que no está a gusto, es que está incómoda, es que ya, si está en una relación de pareja o si están saliendo, es que ya no le gusto, es que le parezco aburrido, es que, claro, y nos quedamos siempre con hacernos una idea y rellenar como que esos vacíos de respuestas que no tenemos con lo que nosotros creemos que es, por miedos, por inseguridades, por experiencias pasadas. Rellenamos esos vacíos con nuestros pensamientos, que en la mayoría de los casos no tenemos razón y en la mayoría de los casos no es exactamente como nosotros estamos pensando que es. Por eso creo que lo más importante es entender que no tenemos el control de todo, que la vida no tiene garantías, que hay cosas que si uno está pensando en ello tenemos que ver, yo puedo hacer algo para cambiar esto, yo puedo hacer algo para hacerlo diferente. Si la respuesta es que sí, pues brutal, buscamos opciones, buscamos alternativas, pero si no, si la única forma en la que nosotros podamos cambiar algo es devolver el tiempo, significa que no podemos cambiarlo. Entonces, soltemos la idea y dejemos de sobrepensar situaciones que al final ya no vamos a poder cambiar, que no vamos a poder controlar y que lo hicimos como mejor pudimos en ese momento. Porque creo que muchas veces nos achacamos de que es que si soy tonto lo hubiese hecho de esta forma, lo hubiese hecho de esta manera, o tuve que haber, claro, pero no lo hiciste, ya está, no lo hiciste. No te reproches tanto lo que tú pudo haber sido, lo que pudiste haber hecho. No está, no se hizo, no se realizó y ya no hay nada que podamos cambiar sobre eso. Entonces tenemos que reconciliarlos con la idea de poder soltar un poco esa necesidad de control de todo. Y aunque ciertamente yo siento que no todo es malo en el sobrepensamiento, porque, a ver, por ejemplo, en temas de amistades, yo siempre cuando voy a dar un consejo, cuando estoy con una amiga que me está contando sobre un problema, yo evalúo los pros, los contras, el punto de vista, la perspectiva, la empatía, me pongo en el lugar de la otra persona para entender por qué pudo haber actuado de una forma u otra, no para justificar si fue algo malo, ¿no? Sino para entender por qué esa persona actuó de una manera u otra. Y eso yo siento que en algún punto me ha ayudado o ha sido beneficioso porque ponemos como varias cosas sobre la mesa y decimos, bueno, mira, yo creo que pasó esto, esto y esto fue un escenario, o sea, evaluamos como varias cosas al mismo tiempo y a mí me parece que eso nos da como más perspectiva, nos da como más visualización y todo eso. Pero cuando se trata de tomar una decisión, no siempre es bueno, porque tú estás todo el rato pensando en todos los escenarios posibles, habidos y por haber, de esa decisión, en qué te va a perjudicar, si es buena, si no es buena, a futuro, en presente, en pasado, si hay una situación similar y no quieres volverla a repetir, te da miedo de que vuelva a suceder. Te quedas como anclada en todos los escenarios posibles y si tienes un tiempo específico para dar respuesta sobre una situación en puntual, el hecho de sobrepensar abruma porque sientes que no tienes la respuesta correcta, sientes que por más que lo pienses y por más que lo intentes nunca vas a llegar a la respuesta correcta. Y yo ahí, en esas situaciones y en esas circunstancias, me dejo llevar por la emoción. Yo sé que a todas las cosas hay que meterle el punto de vista racional, sobre todo cuando son decisiones importantes, pero también es importante no dejar de lado cómo me siento yo con esa decisión. Porque si yo racionalmente entiendo que una decisión es importante
y tal, pero yo no me siento bien, por ejemplo, voy a hacer un cambio de trabajo, ¿no? Y yo siento que racionalmente es una mejor oportunidad, a lo mejor implica un mayor esfuerzo, un mayor recompensa económica, tal, vale, eso racionalmente, pero a lo mejor emocionalmente no me conecto con ese nuevo empleo. No siento que formo parte de esa empresa, no me siento a gusto con los valores de la empresa, no me siento, o sea, voy a de repente a la entrevista y no me hallo en ese lugar. Ahí empieza la diatriba y la dualidad de decir, ajá, que le hago caso a la mente o al corazón. Y yo, que siempre he sido demasiado emocional, pues le doy un poquito de punto a decir, vale, me siento bien o no. Incluso aunque no tenga que ver con un punto de vista físico, esta decisión me hace sentir bien emocionalmente, o sea, es lo que yo quiero y es lo que yo busco, aunque racionalmente implique que sí. Pero yo realmente me siento bien, creo que puedo crecer, creo que puedo aprender, me siento cómoda con esta nueva oportunidad y allí, pues de una u otra forma te ayuda como un poquito más a hacer filtro, ¿no? Esto, evidentemente, no sirve para todos los casos y no funciona para todos los casos porque no todo es igual. Y yo necesito aclarar esto porque muchas veces descontextualizamos cosas o pequeñas frases que uno dice en algún momento y decimos, no, bueno, porque es que esta persona lo dijo de esta manera y ya es como la verdad absoluta y resulta que no. Yo lo que comento aquí son mis opiniones sobre mis reflexiones y que hay veces en las que podemos coincidir, hay veces en las que no, pero no es verdad absoluta lo que yo digo, o sea, es como mi punto de vista sobre algo puntual. Y uno de los puntos de vista que tengo es que este sobrepensamiento y esta dualidad de hacerle caso un poco más al corazón que a la mente no siempre es bueno y no siempre es útil en todos los casos porque, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de relaciones de pareja, por ejemplo, si tú estás en una relación de pareja tóxica, evidentemente que si tú piensas en cómo te vas a sentir cuando salgas de esa relación, tú vas a pensar que te sientes mal, triste, deprimido, que lo vas a extrañar y todo eso, y si tú te concentras en esa emoción o en esa sensación, evidentemente que no vas a tomar esa decisión porque para ti tu bienestar emocional va a estar por encima que lo racional, entonces no quieres pasar por ese dolor. Por eso es que digo que ahí no vale, porque al final tu mente estará en lo correcto, decir yo no me merezco esto, pero tu corazón está anclado a ese sentimiento, a esa seguridad, a ese apego y te va a costar tomar una decisión. Entonces, por eso especifiqué, porque no es una cosa que nos aplique para todos y que no sea como funcional en todos los casos. Y también me ha pasado que muchas veces me quedo pensando en una situación, por lo menos hace poco me pasó una situación con un empleo y yo revivo ese momento que fue complicado, que fue fuerte para mí, a pesar de que ya han pasado varios meses, lo vuelvo a repetir en mi cabeza y de vez en cuando mi mente lo vuelve a traer porque me hubiese gustado actuar diferente, me hubiese gustado defenderme en un momento en el que me vi subestimada, por así decirlo, ¿no? Entonces, vuelvo a ese pensamiento y lo que he intentado hacer es decir, vale, yo no puedo cambiar lo que pasó. ¿Qué me hubiese gustado decir? Y me lo he permitido. Me he permitido decir, vale, pues yo hubiese dicho esto y esto, hubiese actuado de tal manera, lo hubiese hecho de esta forma y tal. Cuando yo termino de pensar o de imaginar lo que hubiese hecho mejor, cambio mi foco de pensamiento a otra cosa, porque eso es lo importante. Cuando tú vuelves a un pensamiento del pasado y te permites vivir esa emoción para decir lo que te faltó para decir, porque ya hacer no vas a poder, pero decir lo que sientes que te faltó, es importante que cuando eso termine, cambies el foco de atención a otra cosa. Yo siento que este ejercicio me ha funcionado porque siento que ese recuerdo viene cada vez menos a mi mente en comparación como venía antes de empezar a hacer esto, ¿no? Y digo, vale, ya yo no puedo hacer nada al respecto, no puedo cambiar nada al respecto. ¿Qué hubiese querido decir? Esto y esto. Y lo pongo en mi cabeza como hubiese sido, lo que le hubiese dicho, qué palabras hubiese utilizado, vale, termino, ya, otra cosa. Porque si yo me quedo ahí es que, ajá, porque tal, no sé qué, o sea, lo importante de reconocer los pensamientos es que dejemos que pasen por nosotros, pero al mismo tiempo los dejemos salir y no nos quedemos con ello atrapados todo un día, toda una semana, porque es algo que no tiene sentido, es algo a lo que no le vamos a poder, de que no vamos a poder controlar. Entonces llega un momento en que, vale, te permito estar, como la emoción, permito que llegues, hablo, veo, analizo y lo suelto. Incluso te puedes dar 5 minutos, o sea, si tú estás pensando en algo puntual, que de repente dices, mira, me faltó decir esto, vale, pues date 5 minutos
para repensarlo, para analizarlo, para decirlo y ya luego lo sueltas. Yo creo que poder primero ser consciente de que estamos volviendo a esos pensamientos es totalmente clave. Cuando tú le das conciencia a algo que estás sintiendo, viviendo, es más fácil lidiar con ello. Y luego, cuando tú le pones un tiempo determinado, cuando tú dices, bueno, voy a tener tanto tiempo para pensar en ello, te ayuda a cortar ese ciclo y no quedarte ahí pegada en es que hubiese, sino que vale, sí, hubiese hecho esto, no lo hice, ya está, no tengo el control de todo, no puedo cambiar lo que ya pasó. Entonces, aprender a vivir con esa incertidumbre o con ese que hubiese pasado, sí, porque no vamos a tener una respuesta para todos los hubiera, no vamos a tener una respuesta para todos los yo hubiese hecho esto de esta forma, no, porque así es la vida, no vamos a tener garantías de nada. Lo que sigo insistiendo es que tenemos que entender que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos y con lo que éramos en ese momento. Entonces vamos a quedarnos con esa idea, vamos a intentar soltar el control de lo que no podemos controlar, porque al final no podemos controlar ni el pasado ni el futuro. Solamente podemos hacer algo en función del presente, cómo nos sentimos hoy. Si hoy yo puedo hacer algo, maravilloso. Si hoy ya yo no puedo hacer nada, ni por lo que viene, ni por lo que pasó, pues entonces lo suelto. Y es hacer conciencia de eso. Yo puedo cambiarlo. Si tu respuesta es no, vale, pues ya está. No puedo cambiarlo. O ya yo he hecho todo lo que tenía que hacer para mejorarlo, para que las cosas fueran diferentes. Sí, lo suelto. Y creo que cuando uno va soltando esa carga, la mochila emocional se hace mucho más liviana y nos ayuda como a soltar esa culpa, esa responsabilidad o esa necesidad de tener algo que no tenemos garantía que vamos a tener o de recuperar algo que no está en nuestras manos recuperar porque ya pasó su tiempo, su momento, su oportunidad o lo que sea. Entonces, la próxima vez que identifiques que estás sobrepensando algo, párate, analiza el pensamiento, déjalo estar dentro de ti, pero al mismo tiempo deja que fluya y haz el foco en otra cosa que tengas que hacer, en si tienes que ir al trabajo, en que si tienes que entregar algo, en que si tienes que lo que sea. Pero no dejes que se quede ahí porque te vas a quedar en ese círculo vicioso y va a ser mucho más complicado salir porque lamentablemente los pensamientos negativos son adictivos. Y cuando tú ubicas un pensamiento negativo, haces un círculo sobre ese pensamiento negativo, llega un momento que el cerebro se empieza a conectar con todos los pensamientos negativos sobre ese tema o sobre otro. Entonces te empiezas a sentir triste, te empiezas a sentir como una sensación de nostalgia y dices, pero ¿qué me pasa? Si al final no me está pasando nada. Bueno, porque tu mente está volviendo a un recuerdo que le genera esa emoción y se está conectando con otros recuerdos más o menos iguales que te generan la misma sensación. Y a lo mejor ahora mismo en este presente ya eso no está pasando, pero tú estás conectado con esa emoción. Y salir de esa sensación después que tienes rato en ella es más complicado. Entonces por eso hay que identificarlo en el momento para que sea mucho más fácil salir. Entonces no sé, déjenme en los comentarios si en algún momento han estado sobrepensando algo durante mucho tiempo y cómo han hecho para lograr salir de ello o pongan en práctica estas técnicas o estas herramientas y ya me cuentan si les ha funcionado, no sé qué, todo esto como siempre desde mi punto de vista, de lo que me ha funcionado a mí, no como terapia psicológica. Esto al final es un espacio para hacer catarsis, pero no es terapia psicológica. Si ustedes en algún punto están atravesando por algo mucho más complicado, más difícil, es importante e imprescindible que puedan acudir a terapia porque realmente van a notar que es un antes y un después y que al final tú puedes hablar con tus amigos, tú puedes escuchar un podcast de salud mental, tú puedes escuchar cosas que te ayuden en tu día a día, pero sanar directamente y volver y ver la raíz del asunto y gestionarlo y tener las herramientas para hacer frente a ello, solamente lo ves en terapia y con tu psicólogo, con tu psicoterapeuta, con tu psiquiatra, con lo que tengas a mano, ¿vale? Entonces, síganme en redes sociales, @estamosjuntos en esto en Instagram, @estamosjuntos en esto en TikTok y nos vemos en el otro episodio. Chao, chao.